válvulas, tenemos muchas válvulas. ¿Cómo son estas válvulas y cómo se nombran estas válvulas? ¿Vale? O sea, realmente nosotros cuando elegimos una de las válvulas realmente no es que estemos limitados a nada, ¿vale? Cuando nosotros tenemos cuando tenemos una válvula, después podemos jugar con ellas, ¿vale? Realmente podemos cambiar y en el momento que nosotros cambiamos el número... O sea, lo que nosotros tenemos es por un lado vías y posiciones, ¿vale? Entonces, una válvula 3-2 lo que significa es que tiene tres posiciones, tres vías y dos posiciones, ¿vale? Y después en esas posiciones nosotros podemos tener las conexiones que queramos, ¿vale? ¿Cuáles son las normales? Pues dependerá de cómo nosotros lo tengamos. Si es una válvula normalmente cerrada o una normalmente abierta, ¿vale? Por ejemplo, aquí las estoy modificando a partir de una válvula 2-2, ¿vale? Que es dos posiciones, dos vías, ¿vale? Una válvula 2-2 no tiene más que estas opciones, ¿vale? O sea, normalmente directamente la flecha lo que significa es que esas dos vías están unidas. Y cuando nosotros tenemos este simbolito de aquí, ¿vale? Eso es un tapón, ¿vale? Que significa que por ahí no va a salir ni entrar aire, ni ningún otro fluido, realmente. Entonces nosotros, si nos fijamos aquí en los simbolitos, lo que nosotros tenemos es las flechas nos simbolizan conexiones entre vías. La flecha realmente también nos dice hacia dónde normalmente se suele poner para que vaya el fluido, ¿vale? Esta flecha nos indica que el fluido normalmente pues suele hacerse para que vaya hacia arriba, ¿vale? Como la flecha indica. Después tenemos tapones, que lo que van a hacer es bloquear el paso de fluido a través de esa vía, ¿vale? Posiciones, esta sería la primera posición y esta sería la segunda posición. Y después estos son vías, ¿vale? Todo esto... Vale, y nosotros podemos tener muchísimas válvulas de muchísimos tipos, ¿vale? Normalmente yo estoy acostumbrado a que la vía principal, la vía en la que está normalmente la válvula es la vía de la derecha, ¿vale? O sea, perdón, la posición de la derecha, ¿vale? Y cuando es una válvula de dos posiciones, la vía normal en la que están la posición normal en la que van a estar las vías va a ser la de la derecha, cuando tiene dos posiciones. Y cuando tiene tres posiciones, por defecto, las válvulas, la posición por defecto, es la central. Bien, después, ¿cómo van a ir las conexiones a esa válvula? ¿Vale? Pues realmente dependerá de la aplicación, ¿vale? Y os puedo decir lo que es lo estándar, ¿vale? Pero dependiendo de lo que queráis hacer, podéis coger unas u otras, ¿vale? Normalmente lo que nosotros vamos a tener es que la alimentación, en la de dos posiciones, bueno, en las de tres vías, en las válvulas que tienen tres vías, suelen ser así, lo que nosotros vamos a tener abajo es alimentación, ya sea neumática o hidráulica, ¿vale? Dependiendo de qué queramos alimentar, o sea, alimentación y escape. Bueno, sería, en el caso de la alimentación neumática, sería alimentación neumática y escape, y en el caso de hidráulica, pues sería alimentación hidráulica, que ahora veremos cómo se genera, y retorno hidráulico, ¿vale? En hidráulica, que se utiliza aceites, ¿vale? No es muy recomendable utilizar escapes, ¿vale? Porque los escapes están distribuidos por toda la fábrica. Y imagínate, pues, una fábrica que, pues, por todos los lados salgan chorrillos de aceite por todos lados, tipo de escapes, ¿vale? Pues no es muy práctico, ¿vale? Así que lo que se suele tener es un retorno hidráulico que lleva todo el aceite otra vez al depósito de aceite de la planta, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya imagináis que los sistemas hidráulicos son mucho más caros porque necesitan ya dos recorridos, uno para dar la alimentación y otro para retornar todo el fluido al depósito, ¿vale? Esto sería en el caso de tres vías. En el caso de cuatro vías sería igual también, lo único es que cambia que aquí hay otra, ¿vale? Otra vía más. Y en el caso de 5 vías, que son las válvulas que más vías van a tener de las que usáis, ¿vale? Lo que nosotros vamos a tener es este esquema. Arriba vamos a tener dos válvulas, arriba vamos a tener dos vías y abajo vamos a tener tres. En esas tres lo que vamos a tener es escape o retorno, ¿vale? Y en la vía central lo que vamos a tener es la alimentación, neumática o hidráulica, ¿vale? Y entonces nosotros vamos a tener válvulas, bueno, y las que son solamente dos vías, pues eso es ya una tontería, porque simplemente tenemos una alimentación y salida, o sea, tenemos entrada y salida, ya sea lo que hagamos ahí dentro. Vale, esta sería entrada. Vale, entonces, estas son los tipos de válvulas que vamos a tener en función del número de vías que poseen, ¿vale? Después, el número de posiciones que vamos a tener, pues van a ser de 2 o de 3, no va a haber de más, ¿vale? De posiciones, y ya hemos hablado de ello. Y después, las flechitas y demás, pues dependerá del número de vías que tengamos, ¿vale? Y ahí sí que hay un poco más de variabilidad, ¿vale? ¿Cuáles son las normales? Pues las normales, pues suelen ser en las de... Bueno, si es que realmente lo tenemos aquí, en el Automation Studio, realmente. Bueno, realmente aquí tenemos unos ejemplos, ¿vale? De las válvulas que son las normales, ¿vale? Pero hay muchas más,
¿vale? O sea, realmente después podemos hacer otras combinaciones. Por ejemplo, las de 3 posiciones normalmente tienen una posición central que es todo tapones. ¿Para qué nos sirven todo tapones? Pues para poder bloquear en cualquier posición el cilindro, ¿vale? Si no, con las válvulas 4-2, válvulas de 2 posiciones, lo único que podemos hacer es que el cilindro vaya avanzando o vaya retrocediendo, pero no lo podemos bloquear, ¿vale? Que en condiciones de emergencia pues suelen ser interesantes. Bueno, vamos a coger una válvula normal, ¿vale? Normalmente nosotros cogeremos válvulas normalmente cerradas, ¿vale? Bien, ¿y qué vamos a hacer ahora? Pues ahora lo que vamos a poner van a ser los pilotajes, ¿vale? ¿Qué pilotajes nosotros vamos a utilizar en esta primera parte de la asignatura? Vamos a utilizar pilotajes neumáticos, ¿vale? El control se va a hacer a partir de neumática, ¿vale? Entonces vamos a tener pilotaje neumático de presión, ¿vale? Van a ser lo que vamos a usar. Uy. Ah, vale, perdón. Es que si no le doy doble clic no se pone la imagen. Nosotros se nos pone aquí en rojo en el punto donde se va a poner el pilotaje, ¿vale? Si le damos doble clic se nos pone. Si nosotros le damos otra vez en la otra posición y le damos otra vez doble clic, se nos va a poner ahí, ¿vale? El pilotaje. Vale, entonces de esa forma nosotros habremos puesto ya pilotaje a los dos lados de esta válvula. ¿Qué más vamos a tenerle que poner a esta válvula? Pues nosotros le vamos a poner la alimentación neumática, ¿vale? Esta era una etiqueta de salida y ahora necesitamos una etiqueta de entrada, ¿vale? Para que salga de esta etiqueta, de la de salida, y entre por la... a ver, ¿dónde está? En líneas. Salto a la etiqueta de entrada. Vale, como hemos dicho, vale, aquí tenemos que poner el mismo nombre que teníamos en la otra, en este caso AN, ¿vale? Para que estén conectadas y el programa las entienda así. Por otro lado necesitamos un escape que va a ir conectado a la otra vía. Y entonces esto, la conectamos. Línea de presión. Vale, daros cuenta de que vamos a tener dos tipos de líneas de presiones. Líneas de presión neumática y líneas de presión hidráulica. ¿Vale? No confundáis porque no funciona el programa si confundís una con otra. El símbolo es exactamente el mismo, ¿vale? O sea, no se diferencian en nada, ¿vale? Pero no funciona, ¿vale? Es uno de los problemas que tenéis. Vale, y por otro lado necesitamos actuadores. Por ejemplo, en este caso vamos a poner un cilindro de simple efecto. Un cilindro de simple efecto significa que es un cilindro que tiene un retorno a partir de un muelle, ¿vale? O sea que nosotros lo único que necesitaremos es darle presión en este lado de la cámara, ¿vale? Del cilindro, para que al tener presión en este lado, la fuerza que haga la presión sea mayor que la del muelle y este cilindro pueda avanzar, básicamente. Entonces, por el otro lado, lo que tiene simplemente es un escape que permite entrar y salir aire y ya está, ¿vale? Para que no se genere aquí una presión que vaya en contra del otro, etc. ¿Vale? Entonces esto lo conectamos, línea de presión. Vale, entonces esto ya lo tendríamos aquí puesto. Ahora, ¿qué es lo que nos hace falta? Pues nos hace falta algo que controle esta válvula, ¿vale? De momento vamos a hacer algo muy sencillito, ¿vale? Vamos a poner unos pulsadores que van a ser los que nos hagan que esto se pueda controlar, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Para no volvernos muy locos. Después ahora ya empezaremos a poner sensores, etc. ¿Vale? Vamos a poner otras dos válvulas de este tipo, en el que a este punto le vamos a poner un pulsador y en el otro lado le vamos a poner un muelle. ¿Esto para qué lo hacemos? Para que nosotros le podamos dar aquí con el ratón, ¿vale? En este lado, la válvula cambie de posición, ¿vale? Al cambiar de posición una válvula, ¿qué es lo que pasa con ella? Bueno, eso lo vamos a ver aquí mejor en el programa. No os voy a desvelar nada. Esto, porque de la misma forma. Y esta también la vamos a copiar y la vamos a poner. Y esto los vamos a conectar. Y ya lo tendríamos el circuito completo, lo que queremos hacer ahora. Es un circuito muy sencillo, no es que automatice demasiado, pero para lo que queremos hacer ahora nos vale para poder empezar a entender lo que son los elementos. Bien, si nosotros le damos a encender esto, lo que nosotros estamos viendo aquí en estas líneas, ¿vale? Las líneas que se nos ponen en rojo significa que llevan presión, ¿vale? Y las etiquetas que están en verde significa que tienen presión también, ¿vale? Así que si nosotros le damos ahora a este botón, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Pues lo que nosotros vamos a conseguir es que al darle clic aquí, esta válvula se va a desplazar. Esto lo mejor es verlo a cámara lenta. Le damos clic, ¿vale? La cámara lenta, yo lo que quería era paso. Si nosotros le damos al pulsador, esta válvula se desplaza. Como veis, la válvula se desplaza, pero las vías se mantienen en la misma posición, por lo que cambian a la otra posición las vías y ahora tenemos las conexiones distintas, ¿vale? Como las teníamos antes. Antes teníamos que este pilotaje, el pilotaje neumático que está en esta válvula, estaba conectado a escape. Por eso estas líneas están en azul, porque significa que no hay presión en ellas, ¿vale? En el momento que nosotros le hemos dado al botón, esa válvula ha cambiado de posición y ahora por esa vía va a poder pasar presión y se va a poder activar el pilotaje, ¿vale? Al pasar presión y el poderse activar el pilotaje, esta válvula se va a desplazar a la otra posición, ¿vale? Existe aquí un problema, ¿vale? ¿Qué pasa si hay pilotaje en los dos lados? Pues que la válvula se va a quedar bloqueada y cuando veamos cuando diseñemos sistemas neumáticos tendremos que tener en cuenta una cosa, que es el conflicto de señales, ¿vale? De activación y desactivación de estas válvulas de control, ¿vale? Entonces ahí tendremos que tener especial cuidado para que no ocurra esos conflictos y se nos active la presión de un lado de la válvula a la vez que la del otro, ¿vale?
Entonces, si nosotros aquí vamos dándole pasitos, esta válvula ha cambiado de posición y ya este pulsador ha retornado, ¿vale? Porque no era un pulsador con enclavamiento. Si yo no estoy pulsándolo, pues el pulsador vuelve automáticamente. Como ha cambiado la válvula de posición, ahora ya tenemos que la alimentación neumática va por este camino, ¿vale? Y llega a esta vía, ¿vale? Y entonces el cilindro va a ir llenándose del fluido neumático, ¿vale? A una presión determinada, y esa presión va a determinar la velocidad con la que esto avance, ¿vale? Aparte de la presión a la que se mete el fluido, también afectarán otras cosas, como la fuerza que tenga el muelle, etcétera, ¿vale? Entonces esto se habrá extendido completamente, y cuando nosotros le demos otra vez otro pulso aquí, pues esto es lo que vamos a hacer, que va a retorno, ¿vale? Y este es un circuito pues muy sencillo, ¿vale? En el que vemos cómo funcionan los elementos más básicos que nosotros tenemos en un circuito neumático. Si tenéis alguna duda por ahora, decirme. Si no tenéis nada, en 5 segundos pasad. Víctor. Sí, dime, Pablo. Entonces, para los apuntes, cogemos y nos hacemos un listado con todos los elementos de un circuito neumático. Realmente os pasaré esta hoja, la quiero modificar un poquito, que es un resumen rápido de los elementos, ¿vale? Pero para que no os tengáis que estar copiando ni nada, ¿vale? Directamente os la subiré a la plataforma y la tendréis ahí, ¿vale? Vale. Para que tengáis todo organizado, todos los temas, ¿vale? Pero al lado del vídeo que se va a subir esto, se subirá la hojita con los elementos, ¿vale? La quiero modificar un poquito, ¿vale? Para añadir alguna cosa más, pero bueno, va a ser una lista con los elementos, ¿vale? ¿Alguna duda más, chicos? Voy a beber agua y vengo, ¿vale? Vale, pues vamos a empezar a meter un poquito más de elementos y un poquito más de inteligencia a esto, ¿vale? Ahora realmente lo que nosotros estamos teniendo aquí, creo que se pueden poner textos, ¿no? A ver. No hay... Me sonaba que había un elemento para poder poner textos. Vale, pues no lo veo. Igual se puede poner aquí. Ah, sí, aquí. Aquí se puede poner que esto es a más, ¿vale? Se pueden poner etiquetas, ¿vale? Y esas etiquetas se pueden mover. Vale, pensaba que se podía poner textos. No sé, igual hay algún otro sitio que no... ¿Le suena a alguien que se podría poner textos? En los ordenadores de la universidad sí que hay para poner. Sí, yo sé, Víctor, que se pueden poner, pero ahora exactamente no me acuerdo cómo. Vale, pues bueno, ya lo descubriremos poco a poco. Aquí parece como que podemos pintar, pero no sé. Igual yo me acuerdo que se podía meter un cuadro de texto, pero... Yo creo que era donde... Ah, mira, se puede... Bueno, aquí veo para poder cambiar los colores de las líneas y demás, pero bueno, eso... Creo que es a la derecha del todo, en el menú ese. En el menú este de aquí. Sí. Pero aquí no aparece... Ah, mira, aquí aparece una de texto. Ese vale. creo que sí. Sí, este es. Vale. Uy, ¿dónde está? Vamos a ver dónde está. Es un poquito antiguo este programa, ¿vale? O sea, tiene algunas cositas que son un poquito curiosas, ¿vale? De esto de que tiene ya sus años, ¿vale? Pero bueno, la verdad es que funciona bastante bien y para muchas cosas es muy válido. No sé cómo... Creo que tengo que pinchar en algún elemento. Sí, si no sé dónde he pinchado exactamente para que salga, pero... Está ahí. Ahí hay una H. Creo que ahí está el Lola, pero... no me digáis por qué aparece ahí y no aparece el resto del texto. Bueno, da igual. Dejémoslo por ahora. Eso y ya está. Bien, entonces vamos a hacer ahora otro circuito un poquito más... con un poco más de elementos, ¿vale? Esto vamos a guardarlo como... Y de momento vamos a dejarlo aquí en el escritorio. Bien, el siguiente circuito lo que vamos a empezar es a meter sensores, ¿vale? Vamos a meter sensores que nos van a permitir detectar la posición del vástago y actuar en consecuencia, ¿vale? Para ello lo que vamos a hacer es que ahora ya no vamos a tener dos pulsadores, ¿vale? Lo que vamos a tener es solamente uno. Y lo que vamos a tener, además de un pulsador, que va a ser el pulsador que va a iniciar la secuencia, vamos a tener, aparte del pulsador, que este va a ser, lo vamos a llamar que es pulsador de marcha, ¿vale? Pulsador de marcha. Vamos a tener un sensor que nos va a detectar cuando el vástago se va a extender, ¿vale? Algo sencillo. Válvulas para hacer un sensor, ¿vale? Que nos detecte la posición del vástago, vamos a utilizar válvulas 3-2, en las que en la posición de la izquierda nosotros vamos a poner un rodillo. Tenemos tres tipos de rodillos, ¿vale? Bueno, tenemos rodillo normal, rodillo escamotable hacia un lado y rodillo escamotable hacia el otro, ¿vale? Cuando el sensor por defecto que nosotros vamos a poner va a ser el rodillo normal, ¿vale? Que nos va a detectar la posición del vástago en ese punto exacto, ¿vale? Si el vástago está en ese punto, la válvula está activada, ya está, ¿vale? Siempre para que funcionen correctamente estas válvulas necesitaremos que tengan muelle, ¿vale? Para que en el momento que el vástago no esté extendido, ¿vale? Que ya no esté en esa posición, la válvula vuelva a su posición inicial,
¿vale? Si nosotros no le ponemos muelle, vamos a hacer un ejemplo sin el muelle para que veáis el problema. El circuito no va a funcionar correctamente, ¿vale? Aquí lo que nosotros vamos a querer es extenderlo, ¿vale? Vamos a girarlo. Siempre lo giro justamente al revés, ¿vale? Para que nosotros sepamos dónde está el vástago extendido, hay una forma bastante sencilla, que es en posición inicial, nosotros le podemos decir que este vástago esté extendido. Entonces, de esa forma, pues sabemos dónde está. Entonces, aquí lo colocaremos. Si os fijáis, aquí tiene un triangulito y esto tiene otro triangulito, ¿vale? Para que esto funcione correctamente, tenemos que unirlos. Y ya está, ¿vale? Después cogeremos las alimentaciones que tenemos y las ponemos. Esto lo podemos girar también. No me deja girar todos los elementos. Girar hacia la derecha. Ya te digo yo que nunca se me da bien esto de girar los elementos. Vale, en los cilindros normalmente podremos tener dos tipos de líneas, ¿vale? Dos tipos de sensores, el sensor extendido y contraído, pero vamos a poder tener más sensores, ¿vale? Vamos a poder tener sensores en posiciones intermedias, ¿vale? Si el ejercicio nos lo pide así, ¿vale? ¿A dónde va a ir esta salida? Pues esta salida la vamos a poner una etiqueta, ¿vale? Esa etiqueta lo que va a ser es sensor. Si nosotros esto, por ejemplo, es el cilindro A. Bueno, aquí podemos cambiar todas las opciones de ese cilindro. Que si el vástago, que si la fuerza del muelle, que si el extendido, etcétera, ¿vale? Y aquí vamos a poder ponerle un identificador. Este, por ejemplo, va a ser el cilindro A, ¿vale? Entonces automáticamente pues ya nos saldrá aquí en el dibujo, nos saldrá que este es el vástago, este es el cilindro A, y entonces nosotros podremos tener pues la salida de ese cilindro, pues no será otra cosa que el A1 es el sensor que nos detecta que ese cilindro es que el vástago de ese cilindro, del cilindro A, está extendido, ¿vale? Y ya está, no hace falta tampoco volverse muy loco. Entonces, bueno, pues esto lo conectamos aquí y tenemos esto. Bien, aquí ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a conectar el pulsador de marcha, lo vamos a conectar en un lado y el sensor en otro. Y así de esa forma, pues nosotros vamos a tener automáticamente línea de presión. Vamos a tener que automáticamente el sistema va a detectar cuando el cilindro se va a extender y va a contraerse en el momento que se detecte. Vale, pues vamos a ver cómo va a funcionar esto. Si nosotros le damos al pulsador de marcha, vamos a verlo esto pasito a paso. Le damos al pulsador de marcha. Mira. Y ya tenemos el primer problema, ¿vale? Este cilindro está ahora en esta posición y no retorna, ¿vale? Esto ha pasado porque el cilindro inicialmente estaba en 100, ¿vale? Vamos a ponerlo en 0 para que esté así y vamos a darle, ¿vale? Ahora sí que va a funcionar la primera vez, ¿vale? Vamos a verlo a cámara lenta. Bueno, paso por paso, que me gusta más. Vale, aquí cambia, el cilindro se extiende. Cuando llega a la posición final, lo que va a hacer esta válvula es subir, ¿vale? Va a cambiar de posición y lo que va a pasar es que de la etiqueta de alimentación neumática va a pasar presión hacia la de A1, ¿vale? Entonces en A1 vamos a tener presión y esta válvula va a cambiar de posición a la contraria, ¿vale? Entonces el cilindro retorna perfectamente, funciona, ¿vale? Pero si nosotros le intentamos dar otra vez, pues ahora lo que tenemos es conflicto entre esta señal y esta, debido a que este cilindro no ha retornado a su posición inicial. ¿Por qué? Porque no tiene muelle, ¿vale? Si no ponemos muelle, pues nuestros circuitos no van a funcionar, ¿vale? Así que importante poner muelles. Y entonces, ahora, nosotros le podremos dar tantas veces como queramos que esto va a funcionar. Vale, si nosotros pulsamos y bloqueamos el pulsador de marcha, seguimos provocando conflicto de señales, ¿vale? Entonces, si nosotros tendríamos el pulsador de marcha con enclavamiento para que haga ciclos infinitos, ¿vale? Para que este circuito pueda funcionar de forma continua sin que nosotros tengamos que hacer... sin que nosotros tengamos que darle al pulsador de marcha en cada uno de los ciclos que nosotros queramos, ¿vale? Este circuito no será correcto, ¿vale? Porque se queda bloqueado, no hace ciclos, sino que directamente se extiende y se queda ahí, ¿vale? ¿Cómo podríamos conseguir que este circuito funcionara de verdad? ¿Vale? Pues, y que haría ciclos de forma infinita, ¿vale? Pues lo que nosotros necesitaríamos sería que esta señal que nosotros tenemos aquí, hagamos una lógica, ¿vale? Para que, ¿cómo decirlo? Para que cuando el cilindro esté extendido no esté dando señal, ¿vale? Para que en el momento que el cilindro empieza a extenderse, pues no tengamos aquí presión todo el rato, ¿vale? Entonces para ello lo que necesitamos es detectar cuando el cilindro está contraído, para que cuando esté contraído, pues sea en el momento en el que nosotros demos la presión a esta válvula, ¿vale? Entonces esto, nosotros vamos a girar esta etiqueta un poquito para que tenga un poco más de sitio. ¿Vale? Vamos a dejarla aquí y vamos a poner otra válvula, igual que esta. Y esta otra válvula vamos a ponerla aquí. Esto realmente, para que tengamos un poquito más de espacio, nosotros le podemos decir aquí que el diámetro de hembro, tal, posición, recorrido, 8. Le podemos poner un poquito más de recorrido. No, pero el recorrido creo que no es. ¿Por qué abajo?
Vale, así, eso sí, que me lo hace. Vale, si nosotros le ponemos un poquito más de recorrido, lo que podemos hacer es ponerlos un poquito más lejos uno de otro, y así de esa forma pues no se nos queda tan apelmazado todo, ¿vale? Ponemos aquí uno, copiamos, ponemos el otro, ponemos en la posición 0 y vemos a ver si lo hemos puesto todo bien. Lo hemos puesto bien, así que... Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer con este? Este sensor lo cambiaremos la etiqueta, ¿vale? Para que la etiqueta del cilindro contraído yo suelo usar A0, ¿vale? El Vira también suele usar A0. No sé hasta dónde habéis visto con el Vira. Eso, si alguno de vosotros me puede decir hasta dónde habéis llegado con el Vira. Habéis visto ya circuitos neumáticos, supongo. ¿Habéis hecho dimensionamiento de circuitos con él? Creo que no. Vale, ¿habéis llegado a hacer método cascada o método de señales permanentes? Sí, eso sí, lo hizo el otro día en el reducido. Vale, o sea, método heurístico y método cascada ya habéis hecho. Vale, ok, pues empezaremos ahora, en cuanto veamos todo el tema de elementos y demás, empezaremos ya con los tipos de métodos que utilizamos para diseño, ¿vale? Vale, entonces aquí nosotros teníamos un conflicto de señales permanentes. Ahora lo vamos a hacer de forma manual, ¿vale? Pero veremos después más adelante cómo podemos resolverlos. Vale, lo que nosotros teníamos es que la señal que nos daba el pulsador con enclavamiento nos provocaba que habría conflicto entre la señal de activación del cilindro, o sea, la señal que nos hacía que el cilindro saldría, y la señal que nos hacía que el cilindro se contraiga. Vale, realmente esto podríamos llamarlo a este punto de aquí. Ah, no me deja poner la etiqueta esta. Vale, lo que nos provocaba era que A más y A menos se producían a la vez y entonces pues la válvula no evolucionaba, no cambiaba de posición y el cilindro no se... Entonces, para evitar esto, lo que nosotros vamos a utilizar son aquí estos elementos que pone lógica, ¿vale? Y que lo que vamos a utilizar es una válvula I, ¿vale? Pero no me gusta esa. Igual están en válvulas, ¿eh? Dale a los de controles de caudal. Controles de caudal, aquí. Sí, aquí están, sí, las I, vale. Vale, válvula I, ¿vale? Entonces aquí tendríamos una válvula I. ¿Qué hace esta válvula? Lo que para que en la salida de esta válvula, que básicamente es este pin de aquí, salga presión, necesitamos que entre presión por las dos, ¿vale? Entonces no nos vale con que el pulsador esté presionado, ¿vale? Que va a ser una de las entradas, sino necesitamos también que el sensor también esté activo. ¿El sensor cuál? Pues el A0, ¿vale? Va a ser el que vamos a usar. Entonces nosotros aquí pondremos una etiqueta de entrada que la vamos a llamar A0, y vamos a poner unas líneas de presión. Bien, con esto tendríamos ya hecho el circuito. En teoría ya no debería dar problemas, ¿vale? Entonces nosotros pulsamos para que vaya paso a paso, le damos al botón, ¿vale? Y vemos como A0 está activado porque el cilindro está contraído, ¿vale? Perfecto. Y entonces al tener A0 y el pulsador, pues tenemos aquí presión, ¿vale? Bien, entonces esto empieza a salir el cilindro. En el momento que empieza a salir el sensor A0 se desactiva, entonces aquí ya no tenemos presión, ¿vale? Llegará a extenderse completamente. Al extenderse completamente se activará el A1. Al activarse el A1, pues ahora ya el cilindro vuelve, ¿vale? Esto si le damos a que ejecute de forma automática, esto va a funcionar de forma interrumpida durante todo el tiempo. Esto ya puede ser una automatización, puede ser un martillo pilón, por ejemplo, ¿vale? Un herrero podría utilizar esto para dar forma a sus herramientas, ¿vale? De forma automática, y en el momento que él quiera puede parar el sistema y se para contraído, ¿vale? Esto ya podría ser una aplicación real, ¿vale? En el que nosotros, pum, 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 ¿vale? Tengamos... Vale, otros elementos que podemos tener, ¿vale? En una automatización van a poder ser reguladores de caudal o que nos van a permitir que estos... que podamos controlar la velocidad con la que los cilindros avanzan y retroceden, ¿vale? Entonces estos tipos de dispositivos, ¿vale? Que pueden ser... Bueno, nosotros tenemos aquí un poquito de todo. Tenemos válvulas antirretorno, que lo que nos van a permitir es que el cilindro vaya en un sentido y no vaya en el otro, ¿vale? Podríamos crear lógica con esto, ¿vale? Tenemos válvula estranguladora con amortiguamiento, válvula estranguladora, que lo que nos va a hacer es que nosotros podemos decir cuánto queremos que pueda pasar, o sea... ¿Cómo decir esto? ¿Qué porcentaje de caudal queremos que pueda pasar por aquí? Que si queremos que vaya este cilindro al 50%, o sea, que vaya con la mitad de velocidad, ¿vale? La cosa es que este cilindro nos permite que vaya el caudal en un sentido a una determinada velocidad y en el sentido contrario vaya sin oposición, ¿vale? Que se pueda salir normal, ¿vale? Normalmente los cilindros, ¿vale? Para que no pierdan fuerza y puedan tener la máxima fuerza, se suele actuar a la salida, ¿vale? O sea, se suelen poner estos tipos de válvulas de estrangulación o reguladores de caudal, ¿vale? Se suelen poner que al final un regulador y una válvula de estrangulación, lo único que se diferencian es esta línea, ¿vale? Un regulador significa que hay algo ahí, un elemento que nosotros podemos controlar, ¿vale? Que podemos ajustar, ¿vale? Y en cambio, pues un estrangulador, pues es de tanto y ya está, ¿vale? Es algo... Es la única diferencia que tiene, ¿vale? Pero funcionan exactamente igual. Y los reguladores y los estranguladores pueden ser bidireccionales
o unidireccionales. Cuando nosotros tenemos que son bidireccionales, no tienen la válvula está antirretorno, ¿vale? Y entonces el fluido tiene que pasar por ellos en los dos sentidos, ¿vale? Cuando tiene esta válvula de retorno, ¿vale? Esto al final funciona como si fuera una boya y un embudo, ¿vale? Cuando nosotros intentamos meter fluido desde este lado, la boya se estampa contra el embudo y cierra ese camino, y entonces antes tiene el camino del estrangulador o el regulador para pasar, ¿vale? Pero en cambio cuando no tenemos esa boya, pues el estrangulador, el fluido solamente tiene un camino por el que pasar. Bien, entonces, bueno, a mí me gusta más utilizar los reguladores, ¿vale? Y cómo se suelen utilizar es para controlar el escape. Aunque, bueno, en un cilindro de simple efecto, pues se suelen utilizar más en función de qué es lo que quieras regular, ¿vale? Si quieres regular el avance, si quieres regular el retroceso, o quieres regular las dos, ¿vale? Si quieres regular las dos en una válvula en un cilindro de simple efecto, no te queda otro que poner uno bidireccional, ¿vale? Un regulador bidireccional o un estrangulador bidireccional, ¿vale? En este caso, si queremos regular los dos, bueno, no quiero regular los dos, que quiero que veáis la diferencia. Entonces, bueno, ponemos este. Si lo ponemos de esta forma, lo que vamos a estar regulando es la salida. ¿Cómo, ¿lo veis todos que regula esto la salida? ¿O os lo explico bien? Bueno, ¿o todos veis que esto es lo que va a regular es la salida del fluido? Pues lo voy a explicar, ya que no se pronuncia nadie. Vale, si nosotros le damos, vemos que, bueno, inicialmente la boya está separada del embudo. Si nosotros le damos, pues esto no hace nada porque el aire no sale. Sí que debería salir por aquí. Ah, vale, es que está al 100%, que permite pasar al 100%, por eso no hay diferencia. Ahora sí que se va a notar diferencia. Vale. ¿Veis cómo el avance ha avanzado al 100% y retroceder ha retrocedido poquito a poco? ¿Vale? Eso es porque cuando está retrocediendo el fluido tiene que pasar a través del estrangulador y el estrangulador deja solamente pasar un 10%. Entonces, del caudal total. Entonces, lo que hacemos con eso es reducir la velocidad con la que el cilindro retrocede. Si nosotros lo pondríamos este regulador unidireccional en sentido contrario, pues lo que regularíamos sería la salida del bastón. Vale, realmente nosotros no vamos a tener siempre cilindros monoestables. Nosotros vamos a tener cilindros biestables, vamos a poder tener cilindros con 3 posiciones, etcétera. ¿Vale? Entonces vamos a hacer un ejercicio que ya empieza a ser... Bueno, vamos a hacer primero simplemente vamos a poner un cilindro biestable para que no volvamos muy locos, y después ya vamos a empezar con cilindro de simple efecto. No, yo no quiero que tenga esto, lo que quiero es un cilindro de doble. Vale, vamos a ponerle un poquito más de distancia para que encaje con lo que teníamos antes. Vale, para controlar un cilindro de doble efecto necesitaremos válvulas con 4 vías o de 5 vías. ¿Vale? Siempre, o sea, siempre que tengamos un cilindro de doble efecto, válvulas de 4 o de 5 vías. Siempre, ¿vale? No hay otra, no nos queda otra. Y funcionan igual, ¿vale? Las válvulas de 5 y de 4 vías. No hay ninguna diferencia en ellas. Vale, entonces esta válvula la tenemos que cambiar, ¿vale? La tenemos que convertir en una 4-2. Y entonces ahora lo que vamos a poner son las dos vías. La que tiene las dos líneas paralelas es el lado abierto, es el que nos va a alimentar el cilindro. Y la que tiene las vías cruzadas, ¿vale? Que tiene 2 flechas cruzadas, es la que nosotros vamos a poner en el lado normalmente cerrado, ¿vale? Entonces esto ahora simplemente lo conectamos. Esto estamos regulando el escape y vamos a poner un regulador en el otro lado, ¿vale? Y ya se le vamos a poner un ventilador. Vale, nosotros le daremos y ya tenemos el cilindro que funciona hacia las dos posiciones. Al final esta válvula lo que nosotros vamos a tener es que en una de las posiciones vamos a tener presión en este lado y en la otra la presión estará en el otro lado del cilindro. De esa forma nosotros controlamos dónde está la presión y dónde está el escape. Vale, este tipo de cilindros, lo bueno es que si nosotros ahora ponemos aquí, vamos a imaginar... empezamos a poderlo complicar esto bastante, ¿vale? Este tipo de cilindros lo bueno es que se pueden quedar bloqueados, ¿vale? En una posición determinada. Para que este cilindro funcione correctamente y se pueda bloquear, claro, cuando tenemos ya 3 posiciones, o sea, si nosotros tenemos 3 posiciones, no me deja, por alguna cosa no me deja cambiar el número de posiciones. Ahora. Vale, la posición central siempre es de bloqueo, ¿vale? Después la posición de la izquierda son las 2 flechas paralelas, acá, y la posición de la derecha pues son las 2 flechas. Esto cuando el cilindro normalmente está contraído, ¿vale? Bien, entonces aquí nosotros tenemos esto. A ver... Nos faltan los pilotajes. Vale, los cilindros que tienen una posición intermedia necesitamos, aparte del pilotaje de presión, necesitamos un muelle. Para que cuando no haya pilotaje en ninguno de los dos lados, la posición por defecto sea la posición central, ¿vale? Entonces nosotros vamos a tener algo así. Todo bien. Vale, pero ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que nosotros le vamos a dar al pulsador y esto va a avanzar lo justo para que ya no se esté activado el acero, ¿vale? Porque ahora, en el momento que no tenemos señal aquí o en el otro lado, lo que va a estar es en
en la posición intermedia. Y lo que va a tener es que el vástago va a estar bloqueado, ¿vale? Vamos a tener presión en un lado y en el otro, ¿vale? El cilindro. Entonces, este cilindro no va a poder avanzar ni retroceder, ¿vale? Se va a quedar bloqueado. Esto es como una posición de emergencia, ¿vale? Normalmente en las máquinas reales que tienen muchísima fuerza, por ejemplo, una prensa hidráulica y demás, ¿vale? Pues tienen una posición de bloqueada, ¿vale? Para que, por si acaso, al subir pueda matar a alguien o al bajar pueda matar a alguien. Lo que es mejor es quédate bloqueado y espera que alguien, un operario o alguien te diga sube o baja, ¿vale? Porque si no, pues puede morir alguien, ¿vale? Entonces, pues no queremos matar a nadie. Así que en los circuitos, en los sistemas reales, en esta asignatura realmente no se ven casi, ¿vale? O sea, no tenemos casi ningún ejemplo en el que se necesiten válvulas con esta tercera posición, ¿vale? Pero en casos reales, sí. ¿Vale? Así que tampoco le vamos a meter mucho más bolo, simplemente es para que sepáis cómo funciona, ¿vale? Para estas válvulas lo que necesitan es señales continuas, aquí y aquí. Necesitaremos una lógica un poquito superior en la que automáticamente en el momento que detectemos que el A1 está activo, pues pasemos al otro, ¿vale? Esto realmente podríamos hacerlo, si lo queremos hacer de forma un poquito rápida, podríamos hacerlo de la siguiente forma. Vamos para acá, vamos para acá. Y tendríamos que tener una válvula más para poder tener esta lógica que os comento. Una válvula, perdón, no, vale, es que estoy mirando otro lado. No, quería esta, quería el rest. Vale, lo que vamos a tener aquí va a ser una válvula que vamos a tener los mismos pilotajes que la que teníamos antes. Vale, este ya es un poquito de enrizar el rizo, ¿vale? Pero porque veáis cosas que se pueden hacer. Vale, va a tener su alimentación neumática y su escape. Vale, ¿qué es lo que vamos a meter aquí? Por un lado vamos a meterle a esta válvula, le vamos a meter lo que queremos es que esta válvula es la que nos va a sacar cuál es de las dos pilotajes va a estar activo, ¿vale? Pero también lo que queremos es que esta válvula esta válvula no va a poder desactivar las dos, ¿vale? Vamos a necesitar una tercera válvula o vamos a necesitar una OR, ¿vale? En la que nos va a permitir solamente si hay otra señal que sería, por ejemplo, un pulsador de emergencia, ¿vale? Por ejemplo, podemos poner aquí una válvula AN y aquí otra válvula AN. Vale, entonces esto empieza ya a ser un esquema ya un poquito más complicado, ¿vale? Esperemos que no nos vuelva muy locos. En el que nosotros vamos a tener otro pulsador, una seta de emergencia. Esa seta de emergencia normalmente lo que va a estar normalmente lo tenemos cambiada las posiciones, ¿vale? De esa válvula de emergencia. En la que normalmente lo que va a estar dando es presión, ¿vale? Vamos a tener por aquí la etiqueta de emergencia. Esto sería ya un caso real, ¿vale? En el que podamos tener... Hay otras formas, ¿vale? De hacer esto de la emergencia y quitar la presión a todo, ¿vale? Este sería para quitar la presión a un elemento concreto. Bueno, dejar bloqueado a un elemento concreto. Esto va a ser emergencia. Vale, y necesitamos una de salida. Vale. Esto, no os preocupéis. No hace falta que eso os habría ocurrido, ¿vale? Simplemente quiero ilustrar un caso un poquito ya más complicado. Vale, entonces aquí lo que nosotros vamos a tener es que normalmente el sistema va a tener la emergencia, vamos a tener presión, ¿vale? Entonces en estas dos válvulas AND va a llegar presión, ¿vale? En el momento que, por lo que sea, el botón se ha desconectado, se ha roto, o lo que sea, o la línea de la emergencia se ha roto, automáticamente estos dos se van a desconectar, ¿vale? Entonces no vamos a tener ni el pilotaje para que avance ni el pilotaje para que retroceda, y se va a quedar en la posición del medio y se va a quedar bloqueado. Después, bueno, esto lo vemos mejor viéndolo mientras. Entonces nosotros aquí lo que vamos a tener es una válvula que nos va a memorizar qué es lo que vamos a hacer en cada uno de los casos. Esto, estas dos vías. Entonces nosotros vamos a tener aquí que vamos a activar. Oye, espera, esto está... Uy, esto funciona como yo pensaba. Ah, vale, es que directamente desde el momento inicial... Vale, no, estaba bien como estaba. Vale, este sistema encima manda automáticamente desde el principio. Manda que el cilindro esté contraído. Vale. Entonces tenemos esto, el cilindro contraído. Nosotros le damos aquí presión, cambiaría a la otra. Tal. Y esto estaría funcionando tal como lo hemos pensado, ¿vale? Pero en el momento que nosotros queramos le podemos dar a emergencia y este sistema se va a quedar bloqueado, ¿vale? Ya que ahora emergencia no va a estar dando presión, ¿vale? La etiqueta de emergencia no está dando presión y esto como es una AND, pues al final lo que va a hacer es bloquear, ¿vale? Si una de las dos entradas no está activa, ¿vale? No va a dar presión en el pilotaje y al no tener presión en el pilotaje en esta válvula con 3 posiciones y la posición central de bloqueo, pues lo que va a hacer es bloquear, ¿vale? En el momento que nosotros liberemos la seta de emergencia, pues el sistema volverá, ¿vale? Anda.
Y ya está. Y este será nuestro sistema, ¿vale? Un sistema sencillo con... Bueno, sencillo, este ya empieza a tener un poquito más de complicación. ¿Habéis llegado... ¿Habéis tenido algún problema en seguir el esquema que hemos hecho ahora? Por saber un poquito el nivel que hay. Poned en el chat cuántos de vosotros no habéis tenido ningún problema y lo habéis entendido todo. Poned en el chat, mismamente. Os cuesta menos. He entendido todo, joder. Así a gusto. Yo más o menos...